Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Este podcast nace de pequeños intercambios en los pasillos del instituto, de almuerzos rápidos entre curso y curso, y de mates fríos con la profesora Débora Espinosa. Este podcast fue gestado en esos espacios, como la necesidad de parar un poco y pensar juntos y juntas con nuestras compañeras temas puntuales de la formación y de nuestro rol como trabajadores docentes. Este podcast es una invitación a dialogar, a pensar y principalmente a escuchar. Hola, ahora sí damos comienzo al primer capítulo de Pensándonos en el 29. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. En algún momento nos van a estar escuchando. Como dijo Juan, este capítulo o este espacio está pensado para que conversemos entre profesores de este Instituto de Formación Docente, también junto a estudiantes. Hoy, en este estreno, vamos a pensar un poco, vamos a conversar y reflexionar sobre la escuela y el territorio y esos vínculos y esas situaciones de conflicto que se nos presentan y que a veces no sabemos cómo continuar construyendo o fortaleciendo o reinventando estos vínculos importantes para estos espacios educativos. Hoy están con nosotros dos profes del instituto. Voy a presentar a una de ellas, que para nosotros es Puchi, pero su nombre es Mónica Flores, que es profesora de educación inicial, licenciada en ciencias de la educación. Se desempeñó mucho tiempo como maestra de sección, como vicedirectora y directora en diferentes instituciones del nivel inicial, sobre todo en el distrito de Merlo, y hoy es profesora del campo de la práctica 3 y 4 del profesorado 29, del Instituto 29 en el profesorado de educación inicial. Te cuento, en mi caso te cuento Claudia González, es profesora y licenciada de Ciencia de la Educación y maestra normal superior. El tema de hoy, Debo. El tema de hoy es la escuela y el territorio, esos vínculos y situaciones de conflicto que vamos a empezar a conversar a partir de la selección que hicimos de un fragmento, de un conversatorio que se dio en el marco de un ciclo de charlas virtuales, con los chicos no, con los docentes tampoco, y seleccionamos un pedacito de ese conversatorio de un día que se habló sobre la judicialización eh, de la escuela y Gabriela Scarfó hace una presentación, ella es antropóloga y en ese sentido tomó algunas dimensiones de un libro de Philippe Mérieux. Pero bueno, él, digamos, analiza la judicialización de las relaciones escolares y sostiene o la explica en relación, digamos, a tres dimensiones, ¿no? La primera tiene que ver con el incremento del individualismo social, ¿no?
Sabemos que estamos en un contexto, digamos, de neoliberalismo, donde el bienestar individual, como decíamos antes, que explica mucho de la judicialización, está como primando sobre el bien común, ¿sí? Ahora bien, digamos, dice Mérier, la judicialización de las relaciones escolares se explica no solo por la profundización de este individualismo, sino por otros dos procesos relacionados entre sí, que tienen que ver, por un lado, con la fragilización de las instituciones escolares, ¿sí? Quiero decir con esto, las instituciones escolares que tradicionalmente eran legítimas o tenían una legitimidad en la sociedad, porque básicamente nadie las cuestionaba, digamos, hoy esa legitimidad está por lo menos, digamos, puesta en cuestión, ¿no? Por supuesto, son fenómenos complejos que también están acompañados de la mercantilización de la educación, donde los padres ya no se comportan como ciudadanos, sino como consumidores. Está acompañada también, y lamentablemente, por un fuerte corrimiento del Estado en materia de política educativa. Y en esta fragilización, ¿no?, de la institución, ¿no?, es que vamos a ver cómo se asienta la sospecha sobre la escuela. Y el tercer fenómeno, digamos o la tercera dimensión que señala Mérier, es la falta de contrato escolar entre maestros y familia, ¿no? Él los llama así. El autor en ese sentido señala que hay una necesidad de establecer un nuevo contrato con las familias, que no se reduce, digamos, ni a escuchar a lo que los padres dicen como consumidores y hacer exactamente lo que los padres nos dicen que quieren que hagamos, para así dejarlos tranquilos, pero tampoco, ¿no?, significa, digamos, esa mirada verticalista o esa ilusión verticalista de que podemos no escucharlos, ¿no? Digamos, entonces hay que encontrar como ese punto intermedio. Bueno, en realidad, a partir del estudio que hace esta profesora, uno de sus trabajos, este trabajo en realidad se sitúa en el marco de la Universidad Nacional de Moreno, ¿no? A partir de diferentes situaciones que fueron surgiendo aquí en la provincia de Buenos Aires. Profesora Mónica Flores. Lo interesante es que como profesora lo toma en su cátedra, dada la preocupación de muchas de sus estudiantes, maestras del nivel inicial, que llevan al espacio de capacitación y de formación estas problemáticas que se da en el contexto, en el territorio, y que interpela de fuerte manera la práctica de enseñanza. La profesora toma este tema, lo investiga, se entrevista con diversidad de actores que de alguna manera, más o menos, tuvieron protagonismo en esta situación, y puede pensarlo de alguna manera, lo objetiva, dándonos elementos a los que continuamos trabajando acá dentro del sistema educativo para el nivel inicial, dentro del nivel o para el nivel, por ejemplo, en nuestro caso, como profesores de educación superior, posibilitando repensar, bueno, la relación que tenemos dentro de la escuela con el territorio, con la familia, cómo revincularnos, cómo volver a pensar estos lazos que sin ellos es imposible por ahí que la situación de enseñanza se dé. Personalmente, cuando sucedieron estas situaciones de denuncias para con compañeros del nivel inicial, lo primero que te impregna, estando dentro del nivel o trabajando para el nivel, es sentimientos de temor, de desolación, de cómo encontrar, y en mi caso como profesora de educación superior y del campo de la práctica, cómo transmitir que en realidad la tarea de la escuela vale la pena. Cómo inspirar o volver a construir la confianza en nuestro trabajo docente, corriéndonos de la dicotomía, digo, de tratar de encontrar culpables o responsables, poniéndonos en contra de la escuela con las familias, por ejemplo. Esto invita a pensar la relación pedagógica
y invita a pensar cómo volver a construir los lazos de confianza. Cómo puede intervenir la escuela en este contexto que está atravesado por diversidad de cuestiones, ¿no es cierto? Y bueno, ahí el gran desafío. Creo que la mayor fortaleza que tenemos dentro de la escuela es nuestro saber experto. Creo que la mayor fortaleza que tenemos es retomar la función que tiene la escuela de enseñanza. Posicionados desde ese lugar podemos restablecer estos vínculos y volver a encontrar el sentido a la tarea. Permitirnos pensar a la luz de los marcos teóricos disponibles, como es la propuesta de Philippe Mirieu, por ejemplo, nos invita a repensarnos y a volver a posicionarnos desde el buen lugar. No enfrentarnos en el territorio, familias y escuelas, pensar cómo construir esta autoridad pedagógica desde un buen lugar, cómo restituir los lazos de confianza, ¿no? Porque las desconfianzas principalmente tienen que ver en relación a esta tarea del nivel inicial. Puntualmente estoy hablando, más allá de que esto sé que no es exclusivamente del nivel, digo, en la función de la escuela que habla del cuidado y la enseñanza, y cómo se da ese cuidado en el nivel inicial, que implica el vínculo con el otro, el acercamiento desde el cuidado, desde la amorosidad, desde el atender al infante, desde la caricia, desde el cobijo, desde el sostén. Creo que para poder trabajar desde un buen lugar y no desde el lugar del temor, porque eso lo que hace es distanciarnos cada vez más de la verdadera función que tenemos. Creo que hay que posicionarse en este saber y en la función del nivel y del docente del nivel inicial, con confianza y con seguridad. Por supuesto, sosteniendo una escuela abierta, dando lugar a las familias, pensando cada uno desde su rol, desde su función, para los que somos trabajadores de la educación, para las familias desde su lugar, proyectos de manera participativa, donde el objetivo primordial será el cuidado y la enseñanza hacia las infancias en esta edad que es primordial, donde uno interviene como docente, hablando desde el nivel inicial, en la constitución de la subjetividad de esos pequeños, de esas pequeñas. Entonces el vínculo, la cercanía, lo corporal, la amorosidad, el cobijo, cubre especial relevancia. Y ahí tenemos que haber podido construir un vínculo entre las familias y la escuela para que esto se dé con naturalidad y con confianza y con seguridad. Es imposible la enseñanza sin la confianza. Es imposible que la escuela desarrolle su tarea sin la mirada compartida de alguna manera o el contrato didáctico con las familias en este caso. Posicionándome ahora desde la educación superior es enseñar a nuestros estudiantes, a los futuros docentes, a las futuras docentes, a poder leer la realidad, identificar cómo nos interpela el contexto y el territorio en este momento y pensar estrategias de enseñanza y de intervención que se contextualicen y que tengan como cuerpo y como fortaleza el saber experto que tiene la escuela, la función primordial de la escuela, que es la enseñanza, que es la formación, que es el acompañar al sujeto en esta constitución como ciudadano. Yo pensaba mientras escuchaba a Pucci, como siempre traigo en las reuniones cuando nos juntamos los profes, aquellas cuestiones sobre las que me quedo pensando, sobre todo de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando me dicen, bueno, profe, ¿podemos abrazar a un nene? ¿Podemos mirar a los ojos a los chicos de secundaria? Profesora Claudia González.
Y cuando me preguntan eso, primero me da mucha tristeza por la pregunta, ¿no? Que en otras épocas quizás no tenía lugar. Y por otro lado pienso, ¿qué pasaría si en la escuela no estaría eso, ¿no? Digamos, estos irrenunciables de los que habla Mérier, ¿no? A qué cosas la escuela no puede renunciar porque necesariamente son parte constitutiva de la escuela, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo se piensa, ¿no? Una bienvenida en la educación inicial sin un abrazo, ¿no? De decir, qué bueno que estás acá generando la hospitalidad, es decir, ¿no? Eh, ¿Cómo leería, ¿no? Un adolescente que está en la escuela secundaria que no lo miremos a los ojos, ¿no? ¿Qué entendería de esa intervención docente? Se puede enseñar sin eso, ¿no? A mí me genera como muchas preguntas, estas cosas que yo vengo escuchando en los exámenes, en las clases. El otro día una chica me decía, y a mí me da un poco de miedo este tema de ser docente, ¿no? Y la verdad que uno lo vive con un poco de dolor, porque uno le gustaría que más que miedo le diera ganas, le diera esperanza, ¿no? Que aparecieran otros sentimientos. De todos modos, esto es lo que se vive, ¿no? Esto que un poco vos relatabas, Pucci, ¿no? Esta conflictividad que se vive en las escuelas nos está generando, ¿no? En nuestros estudiantes. Yo estoy en los 3 niveles de la formación, en inicial, en primaria y en secundaria, y lo escucho en los 3 niveles. O sea que no es algo que es propio, ¿no? De un nivel, quizás los hechos de los últimos tiempos se han generado más en el nivel inicial, pero es una sensación, ¿no? Que aparece en la mayoría de los estudiantes. La pregunta que yo me hago es qué es lo que hace que una escuela sea escuela, ¿no? Y ahí estarían los irrenunciables, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué cosas no debemos renunciar? ¿Qué es lo que nos sostiene? Y por otro lado, me parece que vivimos en una sociedad donde, de mucha complejidad, ¿no? Y de mucho cambio, y que no podemos mirar la escuela de la misma manera que la hacíamos hace unos pocos años, ¿no? Digamos que han cambiado un montón de miradas, ¿no? Desde, no sé, desde las TICs en las escuelas, desde las miradas de género, desde la pluralidad de familias, digamos, todo eso que ingresa a la escuela, lo tenemos que repensar. Muchas veces escucho también la escuela, ¿no? El profesorado no nos preparó para esto, ¿no? Y la pregunta es si podría anticiparse a lo que viene, ¿no? Si es posible, ¿no? Preparar para lo que va a suceder en 10 años, en 20, y si esa no termina siendo una tarea que tenemos que construir los docentes. Eh, Pensaba, ¿no? Cómo construir autoridad pedagógica, que la autoridad no es una imposición, ¿no? Eh, la autoridad desde su etimología tiene que ver con hacer crecer, ¿no? Y la autoridad se otorga cuando, ¿no? Los demás entienden que el otro te está ayudando a crecer, ¿no? Entonces, la autoridad es una construcción, no es algo dado, con lo cual no podemos imponer y me parece que tenemos que trabajar, ¿no? Yo pensaba en todas estas cuestiones nuevas que aparecen. eh, a mí hay un texto de Pablo Pinó que me gusta bastante respecto dice que la escuela debe recuperar como el lugar de aprendiz, ¿no? Como que a veces nos ubicamos como en el lugar de obtener todas las respuestas, ¿no? De que tenemos respuestas para todo, inclusive para aquello de lo cual no hemos sido formados, ¿no? Y yo me pregunto por qué deberíamos tener todas esas respuestas si quizás, ¿no? No sabemos cómo responder a todo lo nuevo, ¿no? Que se presenta. ¿Y cuál sería entonces la posición? Bueno, esto de encontrar como el lugar de aprendiz, ¿no? ¿Y aprender de quién? Sí, bueno, de otras instituciones que quizás tienen, ¿no? Esto más claro. Esto como de conformar, ¿no? Un trabajo interinstitucional, de salir a buscar, ¿no? Nuevas respuestas, de salir a buscar eh, nuevas ideas, de no cerrarnos, ¿no? A veces yo siento que las escuelas frente al conflicto se cierran y quizás la tarea sería como abrir, ¿no? Trabajar con otros.
me parece que crear vínculos, ¿no? Últimamente se está hablando mucho en pedagogía de la docencia como el oficio del lazo, ¿no? El que puede enlazar, ¿no? Con otros, con otros y también desenlazar, porque también hay cosas que hay que desenlazar, ¿no? Es decir, bueno, a ver, acá hay que, ¿no? Hay que destejer y acá hay que tejer redes. Y creo que eso todavía nos está costando como institución, como salir del lugar de la escuela es el lugar del saber. Bueno, es cierto que tenemos, ¿no? Ciertos saberes. Y también reconocer que hay otros que que no tenemos y que también tenemos que salir a buscar y que construir con otros también fortalece a la escuela, ¿no? No creo que la debilite, ¿no? Sino al contrario, que la fortalezca. Eh, Ahí me parece que implica esto de crear vínculos, ¿no? Trabajar juntos, construir lo común, también formar equipos, ¿no? Dentro de las escuelas. Yo creo que de la crisis que vivimos, creo que no hay ningún autor en pedagogía que diga que la crisis se resuelve solo, ¿no? Digamos que el trabajo en equipo, por ahí la propuesta que están haciendo ustedes, ¿no? De pensándonos, ¿no? Es trabajar juntos, pensar con otros, ¿no? Y creo que por ahí es donde uno puede pensar el camino. Por otro lado, pienso interrogar las representaciones, evitar como esas fijezas, ¿no? La escuela, ¿no? Tiene que, ¿no? Y trabajar desde las ideas como más tradicionales. Me parece que hay que interrogar por ahí el rol de la escuela, asumiendo la dificultad que genera por ahí, analizar la complejidad en el mismo contexto, ¿no? En el que vivimos, como pensar, bueno, esto es un síntoma de época, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este síntoma? Lo que pasa es que estamos tratando de entender el síntoma mientras lo estamos transitando. Por lo tanto, es muy compleja esa situación, porque en general, cuando uno puede pensar es cuando uno puede tomar distancia. Pero en principio, yo creo que últimamente en las pedagogías se está ¿no? como trabajando mucho desde el gerundio, ¿no? Como estamos siendo docentes, ¿no? En esta idea de que no está construido, sino que es una construcción permanente y como que estamos construyendo escuelas, ¿no? Inclusive pensando en construyendo escuelas en plural, pensando quizás que no todas las construcciones, ¿no? Sean exactamente iguales o que todas las comunidades deban pensar lo mismo o tengan los mismos formatos, ¿no? Que quizás requiera pensar estrategias distintas. Bueno, gracias Claudia, gracias Moni, gracias Pucha, a mí me cuesta decirte Moni, eh, bueno, por todo lo que compartieron. A mí me parece que nos podemos como quedar pensando varias cuestiones, ¿no? En esto de, obviamente entendemos que estamos, como decía Claudia, hoy estamos atravesando un tiempo inédito, que en ese tiempo inédito estamos, ¿no? Estamos siendo docentes en este tiempo inédito que le queremos encontrar respuesta en el mismo hacer o en el mismo ser. Entonces ahí a veces se nos está complicando porque estamos a veces dando algunas respuestas que en vez de complejizar la práctica educativa o el hecho educativo, la experiencia educativa, a veces obturan, ¿no? O esto, o acrecientan el miedo, acrecientan la desconfianza. En este ensayo y error, que parece ser que nos propone esta nueva posmodernidad o de la posmodernidad, ya no sé en qué parte de la modernidad quedamos. Me parece que es interesante también cómo pensamos concretamente, ¿no? Esa otra escuela, o como decía Claudia, esos otros formatos, ¿no? O esas otras organizaciones escolares. Y también cómo pensamos para romper con algunas representaciones, ¿no? Claudia traía la metáfora de, bueno, hay cosas para enlazar, pero hay cosas para destejer también, ¿no? O desenlazar.
ahí, cómo también pensamos esas otras relaciones. Esas otras relaciones que aparentemente las vamos inventando sobre la marcha. Y al mismo tiempo esas otras relaciones o esos otros vínculos o esas otras estrategias que vamos inventando en la marcha, también cómo hacemos para socializarlas a la comunidad educativa, en general digo, eh, para no sentirnos tan solos o tan solas. Ahí me quedaba como un poco pensando en esto, ¿no? Esa fue no era una pregunta, sino era, me quedé ahí como pensando esta cuestión Yo que, creo, sí, no, por ahí, mientras la escuchaba también a Claudia, digo, creo que el trabajo colectivo, el trabajo con el otro, el pensar y repensar los proyectos institucionales, los proyectos educativos, los proyectos de formación, el pensar con el otro es lo que fortalece. Obviamente que cuando uno atraviesa la situación de conflicto, pierde objetividad para mirarla y va respondiendo de la manera que mejor puede. A medida que va pasando, uno ahí puede objetivar y puede pensar en estrategias quizás más adecuadas de alguna manera. Pero es importante el trabajo con el otro, es importante el intercambio de experiencias, el ver cómo se resuelve en un lugar o cómo se resuelve en el otro. En esto de pensar proyectos colectivos que realmente comprometan e inviten a participar a todos los actores institucionales de alguna manera. Yo creo que ahí es donde se reconstituye el vínculo, ahí es donde se vuelve a encontrar el sentido de la tarea, en este trabajo compartido, en este pensar juntos. claro, pero digo, estamos todos de acuerdo que eso es lo que ¿no? Tendemos hacia ir hacia ese lugar. Entendemos nuestro trabajo como un trabajo colectivo, eso es lo primero que decimos, ¿no? Nuestro trabajo es colectivo, pero después me quedaba pensando en lo que refería Scarfo, cómo todo eso se da, por ejemplo, en una sociedad donde hay una profunda o una profundización del individualismo, ¿no? Porque ahí somos parte de esa crisis. Entonces, en un trabajo colectivo, cómo se piensa ese trabajo colectivo, pero con Seguro. con esto que nos atraviesa. Hay cuestiones que le dan la identidad a la escuela, entonces quizás esas son irrenunciables. Ahora, lo que podríamos pensar, ¿no? Digo, la transmisión del conocimiento, el acompañamiento ¿no? de las infancias, de los jóvenes, eh, digamos, ahí hay irrenunciables. Esto es lo que caracteriza a una escuela, ¿no? La formación del ciudadano, digamos, eso caracteriza a una escuela. Ahora, la idea sería qué formas va tomando, ¿no? Eso que caracteriza a la escuela, y ahí sí, quizás esas formas son las que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Y entonces, a mí me parece que lo que habría que habilitar es la pregunta, ¿no? Viste que, bueno, Freire hablaba de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Eh, yo digo, hay muchas imágenes, ¿no? Que plantean, por ejemplo, el docente que sale de la comodidad, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que la realidad lo interpela, ¿no? Y que interpela lo que sabe, lo que conoce, lo que viene haciendo hasta ahí, que muchas veces se da cuenta que eso que está haciendo no resulta y que esa incomodidad, ¿no? Este sentirse incómodo genera como movimiento, ¿no? Ese movimiento que hace que pueda preguntarse y que pueda hacer algo diferente, sin otra cosa, ¿no? Sin pensar que porque lo haga va a resultar exitoso. Pero en principio el movimiento, ¿no? Yo digo que la actualidad, y en esto que hablaba Débora de lo posmoderno, ¿no? De tiempos de fragilidad, eh,
las fijezas, ¿no? Esto de las imágenes fijas, de aquello que tenemos como, pareciera que esto lo hice siempre así, va como en contra, ¿no? De lo que tenemos que construir. De todos modos, ahí se construye una posición de un docente que tiene que salir, ¿no? Y que tiene que bancarse lo incómodo. Yo creo que las escuelas, ¿no? que están pudiendo son aquellas que se dieron cuenta que hay cuestiones que no están saliendo bien, que hay cuestiones sobre las cuales todavía no tiene respuestas concretas, pero que está en la búsqueda, ¿no? Y en esas búsquedas, ¿no? Es una búsqueda con otros, es una búsqueda hacia adentro, es una búsqueda que incluye también a la comunidad, no es una búsqueda solitaria, sino que es una búsqueda con la comunidad, es una búsqueda con otros, en esto, ¿no? Que decimos, bueno, qué cosas desanudamos y qué cosas volvemos ¿no? a anudar, por dónde, ¿no? Transitan estas búsquedas, ¿no? Me parece que en la actualidad un docente que no se haga preguntas, ¿no? Que no salga del lugar fijo, ¿no? En el que está, y va a tener más dificultades para leer el entorno, para leer las necesidades que tiene la comunidad, para leer los desafíos, ¿no? Yo decía, bueno, esto de estar siendo docentes implica, ¿no? Eh, Vivir la docencia como una construcción permanente abierta a los desafíos, ¿no? Y que el desafío no sea algo negativo, ¿no? Como la mirada del conflicto. El conflicto existe en todas las relaciones humanas, no es algo a evitar, sino es algo ¿no? para pensar y para construir acuerdos. Entonces, si evitamos los conflictos, si nos quedamos con lo que hacíamos siempre, y ahí vamos a tener dificultades. El problema es cómo movernos, ¿no? Eh, Me parece que por ahí hay algunos caminos, pero que este camino que parece como una, no sé, una receta, no es, ¿no? Pero como este camino que uno le tiene que dar distintas formas porque en cada escuela no podrían tener la misma forma, ¿no? A ver la receta, dame que la sigo, ¿no? Como pensábamos en otros tiempos la docencia. Bueno, con vos, Juan, a veces hablamos de los proyectos de buenas prácticas que nosotros tenemos, ¿no? Con el profe Carlos Bernardes en los profesorados de educación secundaria, y ese proyecto surge justamente porque cuando llegan a tercero y entran a las instituciones, muchas veces ven la desesperanza, la soledad, ¿no? Profesores que no saben cómo, ¿no? Y, se prepara, ¿no? Y se preparan para una escuela que pareciera que está como, ¿no? Desorientada, que está frágil, que tiene desesperanza. Y entonces nosotros les pedimos, ¿no? Que busquen escuelas donde están haciendo cosas que en principio nosotros lo llamamos buenas prácticas, pero no porque sean, ¿no? estándares de éxito, sino porque están resultando bien, ¿no? Porque se conectan bien con la comunidad, porque los chicos la viven con entusiasmo, porque adquieren protagonismo, y muchas de esas buenas prácticas que ensayan los docentes, ¿no? Y lo hablo como ensayo, como diciendo una práctica que no está construida de antemano, sino como algo que se va haciendo, ¿no? Mientras lo van pensando, y que inclusive esos proyectos que después tienen muchos años, tienen modificaciones porque van tomando como lo que los estudiantes van diciendo, ¿no? Van diciendo, uy, profe, podríamos modificar o podemos hacer otras cosas. Y cuando uno escucha a los estudiantes hablar de esos proyectos de buenas prácticas, realmente uno siente que los estudiantes están, a ver, más potenciados y más contentos de trabajar de estar en las escuelas, inclusive los mismos docentes que han creado esos proyectos, ¿no? Nosotros hacemos ese ejercicio de escuchar a los estudiantes y decimos, pero se siente protagonista, ¿o no? No está el docente contando su propuesta y el alumno, ¿no? Al costadito o atrás. El alumno no, el estudiante es el que está siendo, ¿no? El protagonista y toma ese rol, ¿no? Y a mí me impresiona. Y después empezamos a construir ¿no? con los estudiantes de los profesorados que tienen en común todas esas buenas prácticas. Y esos aspectos de encontrar lo común es donde nos van marcando como el camino. Es decir, bueno, a ver, todos han generado propuestas distintas, pero algo tienen en común, ¿no? Que son la participación de los estudiantes, la democratización de la enseñanza,
es el docente que, ¿no? que se corre y que da, ¿no? espacio a las preguntas, que se relaciona con la comunidad, que trabaja con las problemáticas que existen, ¿no? Digamos, empezamos a encontrar que a pesar de que las experiencias sean muy diversas, hay cuestiones que son comunes. Y entonces ahí encontramos como esos hilos, ¿no? Para tejer como las nuevas experiencias y las nuevas estrategias. Sí, no, me quedé también pensando esto, de esto que hablabas vos de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Y digo que también el territorio debería ser interrogado y debería ser como una dinámica de cada una de nuestras áreas en la cual trabajamos como profes, de interrogar el territorio, ¿no? De integrarlo a la problemática de enseñar, ¿no? Que esté parte, que sea viva, que esté presente siempre. Tenemos que ir cerrando. Sí, me quedo pensando en ese movimiento que hablaban las compañeras y cómo ese movimiento conlleva esos irrenunciables, ¿no? Claudia nombró algunos, esto que tiene que ver con la democratización del conocimiento, con ese movimiento que incluye, ¿no? a todas, todos y todes. Y ahí pensé en nuestra querida Teresa Punta, ¿no? O sea, no podía dejar de nombrarla. Y en su libro Señales de Vida, una bitácora de escuela, dice una cosita que la voy a leer porque me parece que cierra lo que sucedió hoy en este capítulo. Y dice así: la escuela ofrece un juego, se pone en juego, se juega, se abre para mirarse y dar saber, para alargarse a conversar, para compartir, para crecer con otros, intentando construir desde una escuela pública una alternativa educativa de convivencia. Y como una caja de sorpresas, creyendo a priori que teníamos una oferta, se nos fue abriendo el asombro en recepciones. Atravesamos los saberes, juntamos el cerebro con la piel, lo conceptual con lo actitudinal, la teoría con la práctica, las formas con los fondos, lo real con lo poético, las palabras con las imágenes, los rituales con las emociones. Y nacimos, la escuela que estaba, la de siempre, una nueva y también quizás una que aún no conocemos. Un nuevo ámbito, espacios paralelos y perpendiculares, superpuestos y secuenciales, como laberintos, a puro azar pero también planificados, con olor a papel de cuadernos. Otra vez en cada aroma, en cada sonido, en cada luz que estalla se enhebra la historia, el imaginario colectivo del pueblo en el que la escuela vive. Bueno, me Hermoso. quedé pensando un poquito en eso. Bueno, y nos despedimos. Hasta la Agradecer próxima. a las compañeras que van a ser seguramente nuevamente invitadas por otro tema. Y hasta el próximo capítulo que todavía estamos definiendo el tema. Así que nos Muy bien, escucharemos. nos escuchamos. Wow. Para las que nos escuchen, buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento que nos escuchen. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. Gracias. Chao, gracias por la invitación. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. Las profesoras invitadas fueron Claudia González y Mónica Flores. El audio que escuchamos al comienzo pertenece a Gabriela Escarfó.